está toda mi familia. Mi Guayas no los cambiaría por nada. Lo que más me gusta del Guayas es ver el talento de las personas. A mi Guayas no lo cambio por nada. Ese orgullo guayasense está presente en cada uno de sus rostros. Ya niñado, subir al bus con elevador. Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Buenos días, ¿cómo están? Esto es Café La Posta, yo soy Anderson Boscan y este es un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es lunes 23 de diciembre, el año del Señor 2019, día antes de Nochebuena, último día de camello de la semana, o noche más. A ver, hacemos un agradecimiento a todas las personas que se están conectando ya a la señal de La Posta y por supuesto un agradecimiento a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Lo cito de memoria pero con cariño. El gobierno de Guayas, la ATM de Guayaquil y Seguro Sucre, que se une al club de marcas que apoyan el periodismo independiente. Azúcar Valdés, porque detrás de cada uno de estos sobrecitos de azúcar se esconden 180.000 plazas de trabajo, es decir, 180.000 familias que dependen de la actividad. Por supuesto que agradecimiento especial para Six Rentacar, que permite que nos movamos con comodidad y seguridad por Quito y Guayaquil. Y para Melate, que es nuestra casa en la ciudad capital. Cumplida la cuota comercial, hacemos una rápida revisión de los hechos. Esto es En Caliente. En Caliente. Sucede poco en estos días. Ya la política se pone en modo Navidad y pues aquí nos abandonan todos hasta enero. Pero las Fuerzas Armadas, según publicaba Diario El Comercio en su edición de hoy, están preparando un nuevo plan de seguridad nacional ante el escenario de sabotaje o rebelión. Porque puede pasar, ¿no? O sea, ya nos pasó una vez, ¿por qué no nos va a pasar dos? Así que las Fuerzas Armadas dicen, a nosotros no nos vuelven a coger con los calzoncillos abajo nunca. Esto una sola vez en la vida. Y están preparando un plan para defender la integridad nacional y la soberanía nacional en caso de que una emergencia como esta vuelva a presentarse. Habrá que ver cómo terminan y cómo van las cosas. La Asamblea Nacional, por su parte, seguía con trabajos a doble jornada intentando aprobar todo lo que no había aprobado en el año, que me parece incluso tierno la figura de una Asamblea Nacional trabajando. Me parece tierno porque esto es el estudiante que a última hora quiere aprobar el examen y se pone a mandarse la tarea, la materia completa el último fin de semana. Pues eso está haciendo la Asamblea Nacional en los últimos 15 días, doble jornada. No ya que son vagos, ahora trabajan el doble. Aprueban poco, pero trabajan mucho. Linda es. Y mientras el país sigue su rumbo incierto, aquí hacemos una pequeña pausa a la coyuntura para empezar ya en lo que supone una despedida del año. No sé cuántos programas nos quedan este año, creo que no más de 2. Entonces es tiempo suficiente para empezar una revisión porque este ha sido un año loco, un año jodidamente loco. Y si uno va a revisar un año que está loco, hay que invitar a alguien que está tan loco como el año que ha pasado. Mi invitado esta mañana es un buen amigo de la casa, una persona con capacidad de análisis, alguien divertido para conversar. Carlos Andrés Vera, quédense en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir aquí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos, los quiero más que si no los comparten. Carlos Andrés Vera. Hermano querido. ¿Cómo estás? Bien, sorprendido de tu capacidad de hablar pendejadas. De hablar pendejadas. Mi madre también se sorprende mucho. Yo no te crié así, yo no te he criado así. Creo que es la tercera vez que vengo, la primera no eras tan bueno presentando los auspiciantes. No. La segunda no tenían tanto de auspiciantes. Sí, aquí hay temporadas y temporadas. Así que los veo bien, los veo bien, creciendo. ¿Cómo estás? Mucho. Yo estoy bien. Contento de poder terminar el año trabajando.
Hombre, que en un país como este es una bendición de pocos y un privilegio de pocos, ¿no? Por eso estoy contento, sí. ¿Cómo has visto el año para el Ecuador? ¿Cómo describirías este año? Chuta. Bueno, es obvio que fue extremadamente convulso, que al inicio tuvimos lindas noticias con los deportistas, sobre todo con Carapaz, con la selección del Ecuador sub-23. Pero yo creo que octubre nos marcó a todos. Octubre no solo Sí, parece que el nace y año muere en octubre. hubiera comenzado en octubre, ¿no? Ajá. O sea, el año está marcado por octubre, a todos nos marcó en múltiples sentidos, desde lo económico, desde cómo concebimos al país, desde los miedos que tenemos como sociedad, desde lo que tú mencionabas hace un momento, desde la posibilidad de que algo así pueda volver a pasar y de cómo el Ecuador a partir de octubre está en caminando al borde del abismo todo el tiempo, ¿no? O sea, puede irse un poquito más hacia el abismo, puede salir un poquito más lejos de esa quebrada, pero todo el tiempo está ahí caminando en esa zona, esa zona de peligro, ¿no? Si yo sostengo que tremendo farrón se va a mandar el presidente de la República, porque casi no se manda un farrón como presidente. Casito no termina el año siendo presidente de la República. Estuvo a nada. De hecho, gobiernos más fuertes por menos caos se han caído. Sí. Es un gobierno muy débil que no se cayó. Sorprendentemente no se cayó. En buena medida porque se fue a Guayaquil, ¿no? Revisaba las cifras de aprobación del gobierno nacional y este es un gobierno que comienza el año, que esto es feo, y el gobierno comienza el año con más de 40 puntos de aceptación en todas las encuestas. Termina el año entre 19 y 9%. Wow. Llega hasta el dígito, hasta un solo dígito. ¿Cómo explicas tanto desgaste en tan poco tiempo? Pues yo creo que solo se debe a la incompetencia, principalmente a la incompetencia de un presidente que nunca supo qué hacer una vez que heredaba el cargo, ¿no? Hay que ir al inicio de cómo Lenín Moreno gana la elección, de los mecanismos a través de los cuales lo hace. Es evidente que él no estaba a cargo de nada, que él era la figura que en ese momento tenía mayor aceptación, por eso fue elegido. Pero de ahí Correa le puso todo, le puso vicepresidente, le puso quien controlaba la asamblea, le puso fiscal, le puso absolutamente todo. Y le puso el man que le empujaba la silla. Y estoy seguro que también le puso el plan de gobierno y le puso las acciones a seguir, le puso el camino, le marcó el rumbo, porque Moreno nunca fue una persona pues que tenga la capacidad de por su propia cuenta llegarse a ganar lo que se terminó ganando. Y entonces tenemos otra vez a un político que se ve a sí mismo en el cargo, una vez que llega con un escándalo brutal como el de Odebrecht, que tiene que separarse de Glass, que por cierto, para no caerse con él, digamos. Ya se han cumplido 3 años el escándalo de Odebrecht, desde el 21 de diciembre del 2016. Wow. Feliz cumpleaños, Jorgito Glass, por si acaso. Y pues desde ahí Moreno es un presidente en constante supervivencia, moviendo el tablero de ajedrez para no caer. Me parece que sí ha demostrado cierta habilidad para zafarse del correísmo, para no caer él. ¿Pero por qué se vuelve impopular? ¿Por qué un tipo que se está zafando del correísmo? Porque en el fondo esto es yo creo que porque todo esto es política, pero no le sirve de nada a la gente. Porque la gente no come con que Correa sea malo. Exactamente, porque en el fondo, de lo que entiendo, son cerca de 300,000 personas de este año que se quedaron sin empleo, cuando él prometió 250,000 por año. Cuando Lazo dijo 1 millón de empleos, él también dijo yo 250,000 por año. Claro. Y ha sido exactamente 180 grados, ¿no? Al revés, se han perdido 150,000 empleos por año. Porque la gente no come y no vive de la política, y porque el Ecuador no ha podido ver en sus gobernantes una respuesta a la crisis que no necesariamente crearon ellos, pero que ellos no han sabido solucionar. Ajá, ellos no le encuentran una salida, ¿no? Y entonces la gente todo se va volviendo una olla de presión. Pero yo también creo que hay otros elementos por ahí un poquito menos visibles. Son cosas que yo pude aprender en la campaña cuando me tocó ser candidato a concejal, que parece que sucedió también ya hace unos siglos. Y fue este año. Y fue este año. Pero en esa experiencia muy breve política, yo pude ver cómo trabaja el correísmo de Correa, ¿no? Está el correísmo de Moreno, el correísmo de Correa. Y es
Y trabajan, digamos, son un 20-25%, pero son los que mejor trabajan a nivel de base. Son unas hormiguitas que le están metiendo ideas a la gente constantemente. Ideas como que el gas va a subir, por ejemplo. Ideas como que el salario mínimo va a bajar, por ejemplo. Ideas como todo Miedo. lo que se ve. La política me pasa el miedo. ¿No? Y me parece que ellos han venido haciendo un trabajo sistemático de ir cambiando la psiquis de las clases más populares, de ir trabajándolas. Y son muy buenos en eso. Son muy buenos en eso. Y por cosas que pude ver en la campaña, de gente que tenía o tiene una relación cercana con Rafael Correa, cuyos nombres no puedo darte, pero mensajes de voz que pude escuchar. El mismo Correa manda por WhatsApp instrucciones a, qué sé yo, a sus brigadas en Carapungo. ¿Ah, sí? Sí. O sea, no es un tipo que solamente está ahí trabajando con sus lugartenientes, con sus Paola Pavón, sus Virgilio Si tú estás Hernández, metido en un ático sus sin nada que Ricardo hacer, Patiño. con conexión a internet, también te pone productivo, ¿no? Es un tipo que manda mensajes de voz a las brigadas en todo el país, conoce cuáles son las brigadas, que les dice un domingo que tienen que levantarse y que tienen que trabajar y que tienen una tarea que cumplir ese domingo. Entonces es un tipo que tiene una energía, una obsesión con volver al poder, una obsesión de revancha, primero con Moreno y luego con todos los demás. Con el resto del país. Con el resto del país, con todos los que no le aplaudieron, o todos los que luego lo denunciaron, o todos los que, entiéndase el periodismo, entiéndase la sociedad civil, a todos esos que él dejó medio vivos después de irse y no terminó de matar. Esta es una de las grandes preguntas. Y yo creo que Carlos eso es un Andrés. elemento importante en lo que pasa en el Ecuador. No es el único, pero es un elemento importante. Esta es una de las grandes preguntas que yo suelo hacer en conversaciones con amigos que me hablan del regreso de Correa. ¿Tú crees que un regreso del correísmo, no de Correa, del correísmo, sería un regreso a un correísmo que aprendió las lecciones y viene a aniquilar a todos los que dejó vivos, o un correísmo que promete ser más light para volver al poder y poder tener estabilidad y gobernabilidad? Pues que yo estoy convencido, no es una opinión lo que te digo. El correísmo es un aparato mafioso, no es un partido político, no es una ideología, es un aparato mafioso que se vale el poder para hacer negocios y para aplastar a cualquiera que se cruce en su camino. Y desde esa perspectiva el correísmo lo que va a hacer es aplastar a cualquiera que se cruce en su camino. Digamos, creo que siempre lo digo, Maduro se le debe reír a Rafael y le debe decir, tú cómo soltaste el poder, tú no tenías la necesidad de soltarlo y lo soltaste, ahí está, aprende la lección. Y creo que esa es la lección aprendida, es decir, yo creo que ellos jamás, si es que retoman el poder, dejarían vivo algunos pilares de la democracia, como son la sociedad civil, todo lo que es la organización civil, como son la prensa, y como son la oposición política. Creo que los va a dejar como en Venezuela, en donde son personas que existen, son gente que se mueve, pero que no tiene ningún valor, no tiene ningún peso. Son símbolos para decir que ahí existe democracia. Pero en Venezuela no hay oposición, en Venezuela no hay prensa, no hay libertad de prensa. Sí, es el maquillaje de y no lo hay que se sociedad supone civil. debería ser. No hay sociedad civil. Entonces, Ahora, esos elementos de la democracia los barres, los destruye. En un regreso del correísmo, la posta sería muy divertida. ¿Sabes? Desde Ipiales, transmitiendo desde la clandestinidad de la montaña. Sí, tocaría, creo que hacer más periodismo de guerrilla, ¿no? Perderías de entrada a todos los auspiciantes que nombraste. Claro en que ese programa. sí. Todos. Claro. Algunos de ellos son estatales, otros son privados, pero tendrían miedo de anunciar. Tú tendrías La que gran reducir presión. tu personal, tendrían que ser otra vez Vivanco y tú, nada más. Ya no tendrían el equipo, no sé, de 15 personas que tienen ahora. Y pasaría lo que ya pasó. Lo que ya pasó, claro. Pero yo creo que con la diferencia de que esta vez ellos habrán aprendido que no los pueden dejar vivos, no los pueden dejar vigentes, no los pueden dejar activos. Porque lo que hicieron fue reducir todo a su máxima expresión, en muy pocos casos mancharse las manos de sangre, pero sí desaparecer o anular a la gente a través de estrangularla económicamente, de llenarla de juicios, de perseguirla hasta anularla, ¿no? Este es el año en el que el correísmo prueba cómo funciona la justicia cuando ya no están en el poder. Y me explico mejor. Aunque desde antes de dejar el poder,
la justicia venía arañando un poquito y haciendo algo de daño y finalmente tumbaron a Jorge Glass y lo llevaron a Cana. La gran cúpula del correísmo seguía viviendo la buena vida. Y este es el año en el que se terminan de ir prófugos todos o presos los que se atrevieron a quedarse. Y este es el año en el que sale el caso Arroz Verde, que lo cambia todo. Un caso impulsado desde el periodismo por Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, buenos colegas, y termina instrumentado en la justicia, siendo el primer caso con el que Rafael Correa podría ser sepultado civilmente en un juicio, civil y políticamente, porque una sentencia en un delito contra la administración del Estado después de la consulta popular implicaría que el señor no puede presentarse ni a concejal de un... Nada. Nada. Cero. Salvo que un presidente lo indulte. Y lo más Entonces, probable. Y esa es la carta es la última carta que se jugarían. Esa es la que pase están algo buscando. como lo que pasó en Quito. Que en una elección donde tú sabes, una elección abierta de presidentes, donde tú sabes que tienes 20, 25%, aproveches esa división de todo lo demás, en donde no hay un claro líder, en donde los otros están ahí por esos porcentajes o menos, que te termines llevando, así como en Quito Yunda se llevó la alcaldía con un 21%, te termines llevando la presidencia con un 22%, Que no 23%, se puede, 25%. Por el sistema presidencial está blindado para eso con el balotaje. O sea, Sí, pero- tenemos la segunda vuelta que nos obliga, En la segunda vuelta nos no puedes obliga a ganar. que haya una mayoría. Puedes poner segunda vuelta con un 20-21 y ganar la segunda vuelta. Y Pero tú crees que ellos le van declarar a, un indulto. ¿crees que ellos le van a apostar a un candidato propio o a un candidato por fuera? Yo creo que le van a apostar uno propio. Pero a ver, si es que la alcaldía fue algún tipo de globo de ensayo, Correa tenía 3 candidatos en la alcaldía, 3 afines. Uno directamente, que era Luisa Maldonado, que era Ok. su partido, que era un correísmo duro. María Sol Corral, que entró porque Correa dijo que le iba a apoyar y finalmente la dejó ahí medio colgada. Y el mismo Yunda, ¿no? Que es un correísta light, un tipo que juega para todos los lados, que va según el viento, que no se complica, que si en un rato tiene que serse amigo de Correa, se volverá a ser amigo de Correa. Yo creo que ahí está la diferencia. No lo considero yo un correísta light. Lo considero un tipo tan pragmático, que si se tiene que sentar con Correa, pues se va a sentar. Sí, Como se ha sentado con Moreno, como se puede sentar con Nebot, como se puede sentar con Lazo. sí, es de estos que se van acomodando según el viento, pero no hay que olvidar su pasado. No hay que olvidar por qué es Jorge Yunda, no hay que olvidar por qué se volvió el patriarca de las frecuencias radiales, por su relación con el correísmo, por su relación con Vinicio Alvarado. Entonces, ese tipo de cosas me parece que en algún momento se pueden tranquilamente reactivar, retomar. Son relaciones importantes, ¿no? Yunda no es Yunda, ni tiene el patrimonio que tiene porque, qué sé yo, se lo ganó de forma honesta. No, sino porque estuvo ahí donde tenía que estar. ¿Cómo ves el primer año de Yunda? Me pasa algo parecido con Moreno. A mí me apena que la ciudad caiga en manos de gente que no tenía idea qué hacer con la ciudad. Entonces Yunda llega al cabildo sin saber qué hacer, no tenía un plan porque nunca lo mostró, porque nunca fue parte de su estrategia de campaña tampoco debatir ni exponer sus ideas. Y el momento en que se encuentra con la alcaldía, recién se pone a ver qué es lo que va a hacer. Y entonces eso ha sido Yunda hasta ahora. Por supuesto que supongo que todavía tiene lo que todos los funcionarios públicos deben tener, que es un margen de movimiento, un rango de acción, un tiempo prudente para juzgarlo. Pero a mí me parece que la ciudad no tiene ningún norte y sigue sin un norte, sigue sin un líder que marque un camino claro hacia resolver los problemas más graves, ¿no? Entonces tienes un tipo que está repavimentando como una primera gran acción. Todavía es un poco un misterio lo del metro, ver cuándo se va a inaugurar, saber cuáles son exactamente las cuentas del metro, Claro, fiscalizarlo. Mi teoría es que él quiere darle una sorpresa a Quito. Entonces un día va a decir, sorpresa, ya hay metro. Porque de otra forma no me explico por qué tanto misterio alrededor de la obra más importante y vialidad que tiene la ciudad. Un personaje que prometió que iba a construir un estadio en la mitad del mundo
para que un Cierto, campo ¿no? sea hemisferio norte y el otro campo sea hemisferio sur, ¿no? O sea, cuando estás en campaña puedes hablar cualquier A ver, huevada. que me parece una buena idea. Una idea bonita, por lo menos. Es absurdo. Es absurdo porque cuando ya te empiezas a meter en los problemas de la ciudad, no tienes ni siquiera tiempo para eso. Quito está en emergencia hace rato. Entonces no puedes pensar en esos lujos cuando realmente tienes emergencias graves, emergencias sociales, como hay barrios que han sido tomados por gente que te vende drogas y los niños van a los parques y están metidos en drogas, tienes problemas gravísimos con el sistema de transporte. En este punto ya deberías estar renegociando las rutas con todos los dueños de línea de los buses. Nah, yo No ya he sucede. perdido la esperanza. No Eso. sucede. En Quito estos mandan más que cualquier alcalde. Y Claro. para mí también, Claro. volviendo a octubre, fue una importante señal que todo empezó por esos transportistas, Claro. que son una mafia que opera como una mafia, que se ha tomado la ciudad. Hasta ahora no hay un político que les ponga el freno, que les marque la cancha, que ponga orden en eso. Y para mí era obvio que si es que así empezó el relajo de octubre, pues no iba a ir para ningún lado positivo. Luego se sumaron la CONAIE, Correa, Maduro, ¿Qué el hay? feminismo, un montón de gente que uno dice, wow, los ecologistas, una locura me parece. ¿Qué hay del socialcristianismo en Guayaquil? ¿Cómo has visto el relevo de Jaime Nebot a Cynthia Viteri? ¿Ha habido relevo para comenzar? Yo la verdad no estoy muy metido en la dinámica de la ciudad. Mal haría en juzgar eso. Desde afuera me parece que sí hay una presencia un poco excesiva de Nebot, ¿no? En el mismo relajo de octubre fue él quien se paró a defender la ciudad, pero él ya no era autoridad. Y ahí los símbolos son importantes porque el momento en que le tocaba a Cynthia Viteri asumir ese liderazgo y decir lo que sea que ella quisiera decir, no lo dijo ella, lo dijo Nebot. Primero habló él, después habló ella. Él tuvo mayor relevancia, mayor importancia. Fue él el que defendió la ciudad y el que no iba a permitir, ¿no?, que toda esta gente invada Guayaquil, etc. Que más allá de estar o no de acuerdo con lo que dijeron en ese momento, se Está hablando veía... de quién tenía el protagonismo. Ajá, ¿quién lidera la ciudad en los momentos de crisis? Y quién pone la cara en el momento en que hay que ponerla. Hombre, también es que 20 años de liderazgo en una ciudad no se traspasa en 6 meses a una alcaldesa. Ya, pero ya no eres autoridad, es tu alcaldesa y tienes que soltar la rienda. Es lo que le pasó a Fidel Castro en Cuba. Tengo esa canción de Carlos Varela, Guillermo Tell. Sí. Guillermo Tell no comprendió a su hijo que un día se aburrió de la manzana en la cabeza y se asustó cuando dijo el pequeño, ahora le toca al padre la manzana en la cabeza. Es decir, ya, tú eres el patriarca, tú eres el gran político de los últimos 30 años en Guayaquil, ok, pero soltaste la rienda, suelta la rienda, deja que eso que tú supuestamente construiste, creaste, que ese legado de gente que formaste, esa visión de ciudad que inculcaste, tome la rienda y siga tu camino con otros liderazgos y con lo positivo que puede venir con otros liderazgos. Hay políticos que no quieren nunca soltar la rienda. Es un tema de vanidad, es un tema de ego, es un tema de, no solo para mí, de liderazgo. El socialcristianismo tiene historia en eso también, ¿no? O sea, León fue León hasta el día que dejó de ser León. Hasta el día que se murió. Hasta el día que se murió, sí. Este fue el año del ascenso, descenso y encarcelamiento de un muy querido personaje de la política ecuatoriana para este medio de comunicación, como lo es el padre Tuárez, el cura Tuárez. Porque es muy querido. Es muy querido porque a mí siempre me pareció, ¿sabes? Como un Pokémon. Una de esas cosas que uno debería coleccionar en la vida. Yo quería tomarme una foto con el cura Tuárez para no olvidar nunca que eso estuvo en política, que permitimos que eso ganara una elección, que cuando descubrimos que nos había mentido a nosotros los ciudadanos, a la fe de la iglesia, dijimos, no importa, es curita, pobrecito. Y que luego nos terminamos enterando que no solo era mentiroso, es que era mafioso. Es que el señor andaba vendiendo cargos que solo le interesan a los narcos. Pero ahí yo tengo una pregunta, una duda, y es,
Ok, tú lo tomas preso porque él está gestionando cargos públicos, pero ¿quién era su contraparte en el poder? Tú no puedes gestionar cargos públicos sin una contraparte en el poder. Claro que sí. Tú no puedes ofrecer, me invento, la gerencia de Petroecuador Si no tienes al... o un cargo en la DAC, porque al eso fue lo que ministro pasó. Si no tienes al ministro de ahí contigo, pues, porque realmente Tuárez era un intermediario. ¿Y cuál era el gran capataz adentro del poder que estaba valiéndose de Tuárez? A ver, Pues si no, ¿cómo vendes para cargos poner esto en públicos? contexto, el cura Tuárez habla en sus comunicaciones del permiso de la matrona, haciendo referencia a la esposa de Lenín Moreno. Para ser justos y poner el contexto de la otra parte, el gobierno ha presentado una denuncia contra el cura Tuárez por utilizar el nombre de la primera dama, que es lo que yo esperaría que se haga si no tengo nada que ver. Voy y presento una. Pero evidentemente alguien tenía que darle una mano al curita, porque el curita, aparte de meme con patas, Pero no era además, nada. si tú eres narco y vas a aflojar 3 millones de dólares, no los aflojas a alguien que no sabes que te va a cumplir. Supongo. Supongo que tú tienes una maleta con 3 millones de dólares, no se los vas a dar a alguien que no sabes que te va a cumplir. Ellos sabían que le iba a cumplir. Por la misma razón que le dieron la plata al tío de Jorge Glass, los de Odebrecht. Pues Claro, sabían sí. que les iba a cumplir, aunque él no estuviera en el poder, porque tenía ahí a su patriarca, pues Claro. que era Jorge Glass. Hay que encontrar el obviamente. tío del cura Tuárez, dices tú. ¿Quién? Y yo creo que ahí es donde también el morenismo nunca va a dejarnos satisfechos, porque ellos, su propia génesis es la misma mafia que después se les fue en contra. Y si tú realmente vas a levantar la alfombra de la corrupción, del correísmo, de esa mafia que utilizaba el poder para valerse de temas personales, siempre vas a llegar al morenismo. Siempre, porque fueron parte de lo mismo. Porque una buena parte se quedó en el gobierno, otra parte se fue con Rafael, pero Sí, pero son hacían la lo misma mismo, vaina. estaban en la misma vaina. Y entonces yo sí creo que ese es un legado nefasto, ¿no? Y creo que tiene que ver también, es otro elemento que tiene que ver con el hartazgo de la gente, ver a los Pero, políticos que... ¿Tú que- sientes en esto un gobierno corrupto? Sí. Porque no llegan al fondo de la corrupción del anterior, no lo terminan de fiscalizar porque se van a terminar mordiendo la cola. Con eso no quiero decir que yo no vea buenos elementos en el gobierno, más esencialmente me parece un gobierno corrupto, porque si es que realmente quisiera levantar la alfombra y transparentarlo todo, se termina mordiendo la cola. Inevitablemente se termina mordiendo la cola. Ahí está Coca-Cola Sinclair, un tema intocable por las mismas autoridades de transparencia de este gobierno. Y es intocable porque ahí estaba Don Lenin. Eso sí me parece una locura, ¿no? Y yo siempre lo reclamo, porque a mí me aterra mucho la discriminación que hay en las autoridades de la administración de justicia. Hay casos como Arroz Verde que se publican un domingo a las 7 de la noche y el lunes a las 8 de la mañana hay detenidos, actos urgentes, pedidos en fiscalía, Pero- acusación. Un pequeño paréntesis. Sí, hay detenidos, pero a ver, Arroz Verde es corrupción, es una mezcla de corrupción entre lo público y lo privado. Un montón de empresas privadas financiando la campaña política de Alianza País. No, pues Un de eso montón no se ha enterado constru- Fiscalía. Un montón de constructoras, un montón de empresas que tuvieron millonarios contratos. No hay uno solo de esos. No, presos. la fiscalía solo, es que la fiscalía Ya. ve los nombres que conoce, dice, Y- a ver, yo este no lo conozco porque es del sector Y yo digo, privado, bueno, no lo meto. Yo digo, ¿no? Entonces ahí otra vez te das cuenta que nos están debiendo y que Pero la a balanza eso se iba. inclina por el lado de, ahora tú eres mi enemigo político, A eso iba. te voy a cagar, Entonces, más si en arroz a verde los, son pero no tan, es porque eres corrupto. son tan rápidos en arroz verde para agarrar a los correístas, luego sale en Papers, no se enteran. Sale el sobrino del contralor, no se enteran. No se enteran. Por Todo eso. lo que puede tocar el gobierno, pues no se entera. Entonces volvimos, ¿cuál es la diferencia entre lo que tenemos y lo que teníamos? La diferencia es que Moreno no es un psicópata como Correa, Ok. no tiene la obsesión de destruir absolutamente todo, pero en términos de transparencia
en términos de honestidad, no creo que haya mucha diferencia. O sea, no creo que sea una persona honesta, no creo que sea una persona transparente. Creo que sobre todo en la época del correísmo tiene un pasado oscuro, un pasado que debería ser fiscalizado, investigado. Los INA Papers los saca el correísmo, no me digan que se enteraron después. Todos saben lo de todos. Estás hablando de una mafia que se parte en dos y se pelea, no deja de ser mafia. La diferencia es que Moreno ha intentado, tal vez por un tema de supervivencia, devolverle cierta institucionalidad al país porque no iba a poder sobrevivir con el correísmo liderando todas las instituciones de justicia, fiscalía, asamblea, no iba a poder. ¿Crees que los medios son condescendientes todavía con el morenismo? Sí, ¿Por qué? porque no quieren hacerle un favor a Correa. Porque ahora Correa y Moreno son antagonistas. Y tienes esta idea peligrosa y errada El miedo a Correa. de que Criticar a uno es criticar fortalecer a otro. uno o no solo criticar, sino transparentar, descubrir, indagar a uno puede beneficiar al otro. Pero es que sí puede pasar. Estamos en un lugar muy feo en ese sentido, porque sí puede pasar. Sí, es verdad. O sea, es verdad, es verdad. Tú al irte contra Moreno y mostrar que no es una persona transparente, mostrar que hay negocios truchos, mostrar que en el fondo no hay un cambio profundo de la forma en que se ejerce la política, terminas favoreciendo a su principal antagonista, que por una especie de maldición política que tenemos se convirtió en Rafael Correa. Ya no es la otra oposición, es Correa, el gran antagonista de Moreno. Claro, Entonces, la otra oposición no existe, vamos. no existe, no existe. no tiene esa presencia. Este es el año de un pacto que todos pensábamos inviable. Yo tenía más apuestas porque se sentaban primero Guillermo Lasso y Jaime Nebot que Guillermo Lasso y Lenín Moreno. Es verdad. Y no te lo tengo que explicar a ti. Este era el presidente al que Guillermo Lasso no llamaba presidente, sino licenciado. Al que acusaron de robar una elección. Al que luego fiscalizaron como incompetente y cómplice de corrupción. Y luego en el tercer año de gobierno, ¡pac! Un acuerdo legislativo. ¿Cómo te lo explicas? ¿Y cómo lo ves 6 meses después, cuando con el mayor de los modales le han sacado el dedo a esa alianza legislativa? No le han cumplido uno solo de los puntos que le habían prometido. Yo creo que hay algunos elementos en lo que planteas. Y porque lo conozco ya más en la intimidad, y más desde adentro a Guillermo Lasso. Puedo decirte que él es muy difícil que tenga coincidencias con Nebot. Es muy difícil porque el social cristianismo es en el fondo populismo. Lo vimos en octubre, en donde de alguna manera hasta cierto punto justificaron las protestas, justificaron la violencia, justificaron causas que en ese momento era evidente que iban a generar caos, ¿no? Por ejemplo, criticaron la eliminación del subsidio. Cuando la eliminación del subsidio es algo vital para el Ecuador. El Ecuador no puede seguir subsidiando el CO2, no puede seguir subsidiando el combustible por múltiples motivos. Sin embargo, es una medida antipopular, ergo me voy a ir contra esa medida antipopular por más bien que le haga al país. Eso es lo social cristianismo, que en ese momento no tiene ningún problema en mutar con quien sea, con el Partido Socialista, okay, con el partido de gobierno, con el que sea, o con los de Alianza País, como ha sucedido en la Asamblea. Y por el otro lado, creo que Lasso es un tipo pragmático que si se queda en la quejadera de que le robaron la última elección, se queda en un rollo personal, en una bronca que digamos que principalmente le afectó a él, pero ya te sales de la dinámica de, ok, ¿qué vas a hacer por el país? ¿Cómo salimos adelante? Yo creo que en un punto él consideró vital, necesario, que haya cierto grado de gobernabilidad y hubo un acuerdo en la Asamblea. Un acuerdo en el cual, como tú bien dices,
casi o nada se ha cumplido. Y él tendrá que sacar sus propias conclusiones de esa experiencia. Pero a mí me parecía una señal de buena política. Cuando tú tienes problemas de gobernabilidad, cuando tú tienes un gobierno débil, cuando tú tienes una economía que está al borde del abismo, tienes que llegar a ciertos acuerdos. Habían en ese acuerdo muchos temas que tenían que ver con temas económicos. Estaba el acuerdo. Tienes que llegar a ciertos acuerdos para que el país pueda seguir avanzando, porque volvemos a lo mismo que estábamos diciendo al inicio. Las broncas de los políticos en nada le dan de comer a la gente, en nada benefician a las clases populares. Claro, el problema es que lo lindo del acuerdo era lo que estaba escrito, lo feo del acuerdo era lo que se negaba y no estaba escrito, que era el reparto de los cargos públicos dentro de la Asamblea. Todos veíamos... De las comisiones. Sí, de los cargos públicos dentro de la Asamblea, la representación parlamentaria, que creo tuviera un vicepresidente, que tuviera un vocal en el Consejo de Administración Legislativa, que fueran presidentes de esta comisión, vicepresidentes de aquella, y siempre se nos negó y nos dijeron, ¿cómo crees que vamos a hacer esto por los cargos? Esto es por el acuerdo de 10 puntos. Pues es que de los 10 puntos no han cumplido uno. Entonces lo único que se cumplió... Yo no he seguido tan de cerca el tema, pero para mí una clave, si no me equivoco, fue contigo, una entrevista que la dio Aparicio Caicedo, que tú sabes que es muy cercano a... Sí, a Credo. Hace muy poco. Y Aparicio dijo que él no consideraba que había nada de malo en ser frontal respecto a qué tú esperas de ese tipo de negociaciones políticas. Sí, tú quieres tener una presencia en la Comisión de lo Económico porque tú quieres hacer reformas liberales que vayan en una línea que tú consideras mejor para el país. Claro, y que mientras sea de frente, no hay problema, es política decente. Si no fue de frente, yo la verdad no seguí el tema. Si no fue de frente, es verdad lo que tú dices. Es lamentable que las cosas se hagan así, de esa manera. Octubre, porque lo mejor para el final. ¿En qué zona del cabreo te situabas tú? Porque todo el mundo estaba cabreado en octubre. La cosa era contra quién y por qué. Yo, por primera vez en mucho tiempo, no coincidí con la causa indígena. Por lo general he sido muy cercano a sus causas, sí, no necesariamente claro que a sus líderes. En los últimos 10 años, temas que tienen que ver con oponerse, por ejemplo, a la invasión de territorios por temas extractivos que se hacen sin consulta, que se hacen con violencia, que se hacen a la fuerza. Temas que tienen que ver con la conservación del Yasuní, temas que tienen que ver con la conservación de los pueblos ocultos en el Yasuní. Pero ahora, primero, verles defendiendo subsidios de CO2 me pareció ya en sí mismo una incongruencia, ¿sí? Entendiendo que sí podía afectar a un sector de las clases populares y que lo que cabía a través de protesta era renegociar ese decreto y tal vez lograr ciertas compensaciones a través de impuestos o a través de diferentes mecanismos que les permitieran disminuir el impacto del 883, creo que era el decreto. Sí. Pero lo que hicieron fue jugar el juego de Rafael Correa, llevar al Ecuador al borde del abismo, no solamente irse contra el gobierno como había sido común en los últimos 20, 30 años, en donde las protestas indígenas eran contra el gobierno, sino que además se fueron contra la gente, se fueron contra la ciudadanía, y no solo los ricos o los pudientes, como yo que sé, las fincas florícolas, sino también los dueños de pequeños negocios. Sí. A lo largo de todo su recorrido los fueron cerrando, destruyendo, saqueando, vandalizando. Gente humilde, gente sencilla fue víctima de ellos también. Y luego todo el Estado, porque se fueron contra los servicios como en Ambato, servicios de abastecimiento de agua, se fueron contra el tema petrolero y paralizaron la exportación y la extracción petrolera. Que ya dijo Jaime Vargas que no perdimos plata porque estaba guardado el petróleo. Lo que dice Jaime Vargas es una estupidez y no cabe ni siquiera discutirla porque es una estupidez. Y como tal hay que tratarla. A mí me da mucha pena porque era muy difícil pensar en un escenario en el que uno no compartiera la lucha del movimiento indígena.
veníamos de años de respetarla, incluso si no estábamos en la calle con ellos, de respetarla a los que ejercemos el oficio del periodismo y le dábamos voz y le dábamos pantalla y nos hacíamos uno con sus causas, porque eran causas justas, porque eran causas respetables y sobre todo porque eran causas exigidas de forma democrática. Y yo nunca imaginé un escenario en el que tuviéramos una dirigencia indígena tan básica y tan ruin como la que representan Vargas, Jaime Vargas y Leonidas Issa. Porque, hombre, uno ha compartido con el movimiento indígena. Uno conoce a la familia Hualinga de Sarayaku. Uno tiene amigos como Lourdes Tibán. Uno tiene referencias como el mismo Yacu Pérez. Y dices, hay nivel en el movimiento indígena. Y con el nivel que tienen, agarrar a dos mamarrachos y ponerlos al frente de uno de los movimientos sociales más representativos del Ecuador para cometer los delitos que cometieron, no hay derecho, viejo. No hay derecho. O sea, lo que es muy loco es que estamos en la discusión incluso de si eso sucedió o no. Y es una discusión absurda. O sea, ahora cuando se analizan los temas de octubre, resulta que los indígenas dicen que ellos no tuvieron absolutamente nada que ver con lo que ellos en buena medida provocaron. Por supuesto no fueron los únicos, pero lo provocaron. Ahí está también condescendencia que yo detesto y que me parece una forma, es así, de racismo, de querer tratar a los indígenas con condescendencia, como si fueran niños que no son capaces de hacerse cargo de sus propias acciones, cuando son adultos que deben responder por sus propias acciones. Tratarles como, porque hay una deuda histórica, entonces está bien que hayas venido y hayas casi matado a un periodista, por ejemplo. Me parece una locura y me parece racismo, porque no estás tratándole como un igual. Estás tratando como un pobrecito niño que tiene una deuda histórica y entonces hay que perdonarle un montón de cosas o hay que justificarle un montón de cosas. No es así. No es así. Así como ellos tienen toda la legitimidad y todo el derecho a defender sus territorios, cuando viene una empresa minera sin consulta, violando todos los procesos legales, y ¡pum!, se apoderan de sus tierras, a la fuerza además, con policía, con militares, con ejército, así como ellos tienen todo el derecho a exigir que eso no puede suceder, ellos no tienen ningún derecho a llevar al país al borde del abismo. Estuvimos a nada de caer en un abismo. Y es muy loco, si no me equivoco, Jaime Vargas fue declarado terrorista por el gobierno de Correa. Y estaba jugando el juego de Correa. Estaba jugando el juego de Correa. Había un punto, por lo menos, en que había que decir, a ver, señores, deberíamos pensar lo que estamos haciendo, porque nos estamos mezclando ya todos. En esa protesta, en esos actos de violencia, estaba aprovechándose logísticamente. Si lo reconocía el propio Salvador Quispe, que no me diga que no es un líder histórico del movimiento. Correcto. Y que tuvo la gallardía de decir, estamos haciendo el juego correcto. Y no pudieron parar, pensar, retroceder un momento, de poner posiciones, negociar en ese momento. ¿Y negociar qué? No solo la eliminación del decreto 883. ¿Por qué no negociaron capacitación para las comunidades? Compensaciones para la comunidad ¿Por qué indígena? no negociaron la posibilidad de poder exportar productos agrícolas con mayores facilidades? ¿Por qué no negociaron mejor salud en sus territorios? ¿Por qué no negociaron mejor educación en sus territorios? Digamos, al final del día, todo ese relajo fue para eliminar el subsidio, para mantener el subsidio. No para que los indígenas vivan mejor. Ellos siguen teniendo exactamente los mismos problemas con la dificultad adicional que todos ya venimos cargando desde octubre, y es que el país está un poco más jodido desde octubre. Entonces todos tienen que pagar la cuenta, los más pobres, los de clase media y también los ricos, todos, porque todos estamos más jodidos desde octubre. Es decir, ellos no sacaron absolutamente nada, fue un triunfo únicamente político para la CONAIE, que tuvo al gobierno contra las cuerdas, pero a favor de los indígenas, a favor de las comunidades, absolutamente nada. Sí me temo además que ese liderazgo radical, ese liderazgo autoritario es muy aplaudido ahora por ellos, ¿no? Es populismo dentro de su propia organización. Yo creo que Vargas e Issa tienen mucho apoyo a nivel de las comunidades indígenas, a nivel del mundo indígena.
Así como en su momento tuvo mucho apoyo el otro psicópata que terminó dejando el país donde estamos ahora. El país cambia a raíz de octubre. Yo creo que estamos, como te dije, muy cerca del abismo. Creo que si no se creo que si el Ecuador, se lo dije a María Paula Romo de forma privada, creo que lo que yo podría agradecer de este gobierno es si logran desmantelar a ese cartel, a esa mafia correísta, que también fue un elemento que operó en octubre y que está obsesionada con tomarse el poder ya fuera del juego democrático, que son capaces de hacer cualquier cosa. Creo que empezaron bien, tomando algunos lugartenientes presos de inmediato, ahora tienen el deber de probar todo lo que hicieron en fiscalía, pero es evidente, todos sabemos que ahí hubo una operación que iba mucho más allá de la protesta social, que tenía como objetivo recuperar el poder, detener el juicio que estaba en esos días también ventilándose. Y que hoy en día tiene un objetivo, que es ya sea por la vía democrática o por la vía violenta, como le llamaba Patiño, la lucha, la resistencia combativa. Resistencia combativa, en palabras de Patiño, son capaces de hacer cualquier cosa. Yo creo que si logramos desmantelar ese cartel, el Ecuador puede seguir pensando en tener un chance en donde logremos más acuerdos entre las clases políticas y las clases populares que definitivamente le están pasando mal. Nos reuniremos en 2020 y veremos qué habrá pasado. Carlos Andrés Vera, gracias por estar aquí, gracias a usted por acompañarnos. Bueno, en conclusión, por respeto a las Navidades, aquí nos vemos algún día en el que me den una agenda y sepa cuándo volvemos a trabajar después del feriado. Pasen muy bien, nos vayan a sus familias, tomen con moderación, coman con prudencia y disfruten.